Habíamos visto el scattering aplicado a mecánica cuántica, habíamos dicho cómo tenía que ser la función de onda, tenía que tener esta forma, y además habíamos dicho que había dos métodos para calcular lo más importante de la función de onda, que es este f de θ, que es la amplitud de scattering. Y había dos formas, una era por el método de análisis de ondas parciales y la aproximación de Born. Ahora vamos a ver eh, el método de ondas parciales. Entonces hay que remontarnos a la solución de la ecuación de Schrödinger para un potencial BR de simetría esférica. Entonces, este potencial admitía soluciones separables, donde uno tenía una parte que la llamamos R, que solo dependía del R, y el I, que dependía de θ y φ. Si tomamos una función U de R, que era R por esta función R grande de R, satisfacía una de las partes, que era la ecuación radial. Esta ecuación radial solo dependía de R. Para R muy grande, el potencial BR tiende a cero y la contribución de, de tipo centrífuga se puede descartar. De modo que obtenemos que en ese caso la ecuación queda como la derivada segunda de u en función de r igual a menos k cuadrado u considerando las constantes. La solución general que uno obtiene en términos de u de r es una constante e a la i kr más d e a la menos i kr. El primer término representa la onda esférica saliente y la segunda una onda incidente. Entonces, para el caso de la onda que se dispersa, tomamos d igual a 0, lo cual hace que la parte r de r, pasando el r hacia el otro lado, queda exactamente algo más que igual, pongamos proporcional, olvidándonos de la constante, a e a la i kr, justamente pasando el r hacia el otro lado, sobre r. Esto ocurre para r grande. Queda solamente este término, este tiende a 0. Eso era algo que ya habíamos dicho, que iba a estar la parte de la parte dispersiva, que va a depender de I a la KR sobre R. Como en la teoría de scattering unidimensional, vamos a asumir que el potencial está localizado, en el sentido de que hay alguna zona exterior donde el scattering básicamente va a ser cero. Tenemos una zona acá que podemos llamarla la zona de radiación, donde lo que pedimos es que K por R sea mucho más grande que 1. Luego tenemos una zona intermedia, esta va a ser la zona intermedia, donde el potencial puede ser ignorado, pero no la parte centrífuga. A diferencia de la zona de radiación, donde estamos suponiendo que ahí el scattering va a ser aproximadamente 0. Acá entonces tenemos la parte donde el término centrífugo es importante, y luego una zona céntrica donde ya es importante los dos términos, el centrífugo y el potencial. En la zona intermedia, entonces, la ecuación radial queda entonces con el término del medio, que era menos L más 1, R cuadrado U menos K cuadrado U. La solución general, habíamos visto algo al respecto antes de ver lo del átomo de hidrógeno. Cuando analizamos la ecuación radial, habíamos observado ya el potencial efectivo, que tenía que ver con el potencial más el término centrífugo. Pero después teníamos un ejemplo donde teníamos algo muy parecido a lo que tenemos ahora, en donde la solución general para la ecuación era una combinación de funciones especiales, como era la función esférica de Bessel y la función esférica de Neumann. Habíamos ejemplificado algunas cuales eran poniendo las fórmulas generales,
Y bueno, esto es exactamente entonces lo que vamos a utilizar ahora, aunque con algunos detalles. La solución que teníamos en ese caso era ARJLKR más BRNLKR. El problema es que tanto JL como NL tienen una dependencia, por ejemplo, en el caso de los J de los senos y en los N con los cosenos, en ambos casos con funciones trigonométricas de este aspecto, y esto no va a representar el tipo de onda que necesitamos para representar el scattering. Estábamos hablando de algo que tenga que ver con E a la IKR. Para eso se utilizan las funciones esféricas de Hankel, que las vamos a denotar como HL, que por definición va a ser JLX más INLX. Esta va a ser la 1 y la 2 va a ser JLX menos INLX, la combinación lineal de las otras dos que introducimos antes. Acá tenemos algunos de los ejemplos para H1 y para H2, dependen de E a la X y de E a la menos IX, y tenemos expresiones para cuando X es mucho más grande que 1. Como podemos ver, el H1 depende de 1 sobre X, que podemos tomarlo X como R o KR, y tiene un E a la I X. Entonces, para R grande sería, o KR grande. Entonces, esto serviría para la parte de las ondas salientes. R de R, entonces, vamos a tomar que en ese caso sea HL1 de KR R chica. Entonces, en ese caso, donde estamos en el punto intermedio, o sea, donde BR vale 0, pero tenemos la parte centrífuga en la zona intermedia, tenemos una psi de R tita phi, que va a ser A, por un lado a la I caseta, y para la otra parte, la sumatoria LM, una constante L depende de L y de M, la función de Hankel, HL1 de KR, y luego los armónicos esféricos. De esta forma tenemos el psi para este caso, donde el primer término tiene que ver con la onda incidente y la suma con los coeficientes de expansión tiene que ver con la onda que se dispersó. Pero si asumimos que el potencial es de simetría esférica, eso significa que esta función de onda no debería depender de phi. No tenemos que tener en cuenta la parte azimutal. Esa simetría hace que esta función de onda que describe eh, la onda incidente y la onda que luego se dispersa, no debería tener problema con ningún ángulo y por lo tanto no debería depender de phi. Por supuesto, el ángulo azimutal, el phi. Eso significa entonces que va a haber que modificar algo de la parte que depende de phi, el armónico esférico. Por lo tanto, lo que vamos a tomar es que m sea igual a 0, porque I de ml era proporcional a E a la I m phi. El m igual a 0 va a hacer que no dependa más de phi. Entonces, tomando m igual a 0, vamos a tener un armónico esférico que sea 0L de tita y pongamos phi, pero por supuesto ya no va a depender de él. Va a quedar la raíz de 2L más 1, 4pi, PL coseno de tita, donde PL es el Lésimo polinomio de Legendre. Los coeficientes de expansión los vamos a tomar C
de L y ahora M igual a 0, como I a la L más 1, K raíz de 4pi plus L más 1 por un A de L. Este AL es lo que vamos a llamar la amplitud de onda parcial. Uniendo estas dos cosas podemos reconstruir entonces el psi de modo que no dependa de phi. Queda entonces el psi que depende de r tita a y a la i z que ya teníamos, y luego tenemos el coeficiente, la función de Hankel y el polinomio de Legendre de coseno de tita que ya teníamos de antes. Ahora, esta función, si tomamos el comportamiento en particular de la función de Hankel, HL1, para R grande, sabemos que va de esta forma, como 1 sobre x menos i a la l más 1 y a la ix. En vez de x tenemos que tener kr, 1 sobre kr y menos i a l más 1 y a la i kr. De esa forma la función psi para r grande queda de este lado un e a la i kr sobre r, o sea el h1l lo estamos tomando en su forma cuando r es grande, que sea la i kr sobre r, y el resto que queda afuera es un f que depende de tita. La función de Hankel nos dejó afuera un menos i a la l más 1. Ese término se va a ir, tenemos un i a la más 1 también acá, y entonces el f de tita queda con todo lo otro que quedaba, 2l más 1 a l y pl coseno de tita, que es entonces el f de tita. La sección transversal diferencial, habíamos dicho que teóricamente era f tita módulo al cuadrado, ¿no? Es tomar esto entonces y hacerlo al cuadrado, o tomando con el conjugado, ¿no? Tenemos el L y el L', y luego las conjugaciones. Sumando tenemos las dos sumaciones, una para cada término. De la misma forma también teníamos el sigma, que era la sección transversal total, que era la integral de tita de omega. Para hacer esa integral, lo que utilizamos es la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, haciendo que quede entonces solo el término que L es igual a L', y lo que utilizamos para sacar la sección transversal total es que esta integral de los polinomios de Legendre con seno de tita entre 0 y pi da 2 sobre 2L más 1 y el delta de L y L', de modo que este seno de tita en 0 y pi hecho hacia esto nos queda un 2 por el 2pi que ya teníamos y cancela un 2L más 1 que teníamos acá, uno de más, se va y queda 2L más 1 y luego los ALs. Lo único que restaría es saber quiénes son los ALs, y eso se hace resolviendo la ecuación de Schrödinger en la región interior donde BR es distinto a 0, juntándolo con la solución exterior usando las condiciones de contorno apropiadas. Una cosa importante es que utilizamos coordenadas cartesianas para una parte y coordenadas esféricas para la otra. Eso habría que arreglarlo. E a la i kz satisface la ecuación de Schrödinger para b igual a 0. Por otro lado teníamos que la solución general para la ecuación de Schrödinger de este estilo era esta combinación lineal de funciones especiales, de las funciones esféricas, de Bessel y de Neumann. El VR era de esta forma y la solución general sería de esta forma considerando los armónicos esféricos. Entonces habría que ver que sea posible escribir e a la i kz de esta forma. Pero e a la i kz es finito en el origen. Entonces las funciones de Neumann no pueden estar ahí porque esta función explota para r igual a 0. Y como z es igual a r por coseno de tita, no tiene dependencia en phi. Eso significa que no hay términos con m igual a 0. La expansión explícita de una onda plana en términos de ondas esféricas se llama como la fórmula de Rayleigh y es escribir entonces a la ikz de esta forma en términos de JL y de PL, la función de Bessel y los polinomios de Legendre. Usando esto, entonces la función de onda en la región exterior se puede expresar enteramente en términos de R y de tita de esta forma. Queda solamente en este tipo de coordenadas y eso es consistente con lo anterior, entonces quedan las funciones determinadas de esta forma.